Parte de lo último que vimos fue el esmalte y ahora vamos a ver la dentina. De una vez les comento que se está yendo mucho la luz en mi casa y mi computadora necesita estar conectada a la luz. Ya no sirve su batería, entonces por si se me va la luz, voy a esperar o tratar de que la batería dure mucho tiempo, ¿vale? Sí, doctora. Y antes de que se me olvide, les voy a dejar su tarea para que no haya problema o duda. La tarea va a ser la irrigación y la inervación de la pulpa, del ligamento periodontal, del hueso alveolar y de la encía. ¿De acuerdo? Igual se los voy a anotar en el Classroom. Igual no, a lo mejor si no me da chance la luz hoy, pero mañana se las pongo. Bueno, vamos a ver ¿qué es la dentina? La dentina es la segunda capa de nuestro diente. A diferencia del anterior, ya es un tejido conectivo, es tejido conectivo avascular. Está muy mineralizado, también tiene los mismos componentes o más o menos los mismos componentes que el esmalte, solo que en diferentes proporciones. La dentina es también formado por cristales de hidroxiapatita, pero a este se le añaden dos estructuras más. Se le añade ya la colágena, el tejido, y se le añade también las células que están presentes ya en este tejido, que se llaman odontoblastos. Esta dentina, en sus límites, está revestido por esmalte en la parte coronal, por cemento en la parte radicular y está limitada internamente por una cosa que se llama cámara pulpar, que es lo que sostiene o ya contiene pues la pulpa dental. La dentina es la estructura que está presente en mayor cantidad en el diente, es la que le da la estructura, la forma al diente y es la que también ayuda a defender al diente de cualquier em, factor irritativo. La dentina, entonces, en sus límites tiene dos límites, uno que se llama límite amelodentinario, que es la zona que está entre el esmalte y la dentina, aquí en este punto, y un límite cementodentinario, que es la zona que está entre el cemento, donde termina el cemento, y empezaría el esmalte. Ahí, en esa unión de estas estructuras del diente, también vamos a tener la unión del periodonto. Ahorita más allá nos vamos a avanzar y vamos a platicar de eso. Las funciones de la dentina. Bueno, la principal es que le da este soporte mecánico a la masticación porque es muy dura, pero también al tener componentes colágenos va a ser mucho más elástica. Va a tener una función específica que va a ser de defensa. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a activar la función de los odontoblastos para secretar mucha más dentina al tener una agresión en el diente. Entonces, la dentina va a tener una capacidad de defensa junto con la pulpa para formar mucho más cantidad de dentina. También tiene una función sensorial. La función sensorial es debido a los plexos de Rashko que están presentes en esta dentina cercanos a los odontoblastos. La dentina está compuesta por una prolongación que se llama prolongación odontoblástica que viene de los odontoblastos. Para ello, histológicamente entonces, la dentina está compuesta por un túbulo que se llama túbulo dentinario, es esta parte de aquí. Tenemos la dentina que está alrededor de ese túbulo. Tenemos la dentina entre los túbulos y la dentina esa dentina es la que va a tener mucho más o va a estar mucho más presente y va a ser la que le va a dar justamente el cuerpo a nuestro diente. Y el odontoblasto, que en realidad la única parte del odontoblasto que pertenece a la dentina se llama prolongación odontoblástica, que es este alargamiento del odontoblasto de la célula como un cilio que va a entrar en los túbulos y que a partir de este cilio se van a empezar a sintetizar la dentina. El cuerpo del odontoblasto no pertenece a la dentina, pertenece a la pulpa, pero la prolongación odontoblástica sí pertenece a la dentina.
Por lo tanto, la dentina y la pulpa se conocen como un complejo dentino-pulpar, porque la célula que ayuda o que forma la dentina está presente en la pulpa, la comparte. Entonces, los componentes, ya les decía, son los túbulos dentinarios, que son estos espacios ubicados en la dentina. Van a tener o van a estar conteniendo un líquido. Este líquido es agua preferentemente, pero también tiene proteínas. Lo que va a hacer este líquido va a ser que va a ayudar a la dentina a que sea mucho más permeable y mucho más elástica. También va a ayudar a nutrir los odontoblastos, también va a ayudar a pasar minerales hacia la parte del esmalte. Entonces va a ser como un medio un medio interno de este líquido que está entre los túbulos dentinarios. Se extiende por todo el espesor de la dentina, siguen un trayecto en forma de S y desde la superficie de la dentina hasta los límites con la pulpa. Van a tener entonces extensiones laterales que pueden ramificarse a partir del túbulo principal, que es como estas de aquí. ¿De acuerdo? Se simulan raíces de un árbol hacia arriba. La dentina que está alrededor del túbulo va a recubrirse, va a tener un anillo que tiene muchos minerales. La dentina peritubular tiene muchos minerales, tiene muchos cristales de hidroxiapatita, mucho magnesio, mucho flúor, mucho fósforo, y también va a tener poquitas, pero o sea, en menor medida, fibras colágenas. La que va a tener mucho más fibras colágenas va a ser la dentina intertubular, que les decía que es la que tiene forma el mayor componente de la dentina, la que le da literalmente el espesor a la dentina. Este sí tiene entonces una amplia red de fibras colágenas. Y también vamos a tener cristales de hidroxiapatita, pero se van a disponer unos con otros. Quiere decir que vamos a tener fibras colágenas y también vamos a tener cristales de hidroxiapatita. El producto secretor, el principal producto secretor del odontoblasto va a ser esta dentina, la dentina intertubular. Y se va a formar mucha dentina intertubular y más cuando tenemos un factor irritativo. Esta entonces es la dentina peritubular, la que está alrededor del túbulo. Recuerden que en cada túbulo dentinario se inserta la prolongación odontoblástica. Tenemos dentina entre los túbulos, dentina intertubular y pues literalmente el túbulo dentinario. Es como una masa con muchas perforaciones, muchos pequeñitos hoyitos. ¿De acuerdo? Eso va a hacer que sea muy permeable. La célula secretora de esta dentina se llama odontoblasto, tiene una alta capacidad productiva y enzimática, tiene muchas enzimas que nos van a ayudar justamente a sintetizar más dentina. Tiene una forma cilíndrica, achatada y alargada cuando empieza a sintetizar. Los cuerpos de los odontoblastos van a formar una capa en la pulpa que se llama zona odontoblástica y que van a recubrir toda la periferia tanto de la pulpa y la prolongación hacia la dentina. Vamos a producir, o estos odontoblastos van a sintetizar 3 tipos de dentina, dentina primaria, secundaria y terciaria, que voy a enfocarme un poquito más adelante de esto. Y la prolongación odontoblástica, que va a ocupar la longitud de los túbulos dentinarios desde las primeras fases de desarrollo. Cada prolongación va a dar origen a diferentes ramificaciones, ya sean grandes o delgadas, dependerá de en dónde se encuentre. La mayoría de las prolongaciones odontoblásticas, las más amplias, van a estar en las raíces, las que son más gorditas. Y aquí tenemos un esquema en donde tenemos nuestra capa de células odontoblásticas, nuestra zona odontoblástica, nuestros odontoblastos, dispuestos en empalizadas, todos acomodaditos derechitos. Tenemos la prolongación odontoblástica y primero se va a sintetizar la predentina, que es la primera capa de dentina que se va a sintetizar.
Cuando nuestro odontoblasto está secretando, sintetizando, cuando ya es un odontoblasto maduro, vamos a tener mucho aparato de Golgi, muchas mitocondrias, muchos organelas en la parte central y vamos a tener que el núcleo también va a cambiar su polaridad, igual que lo hace el ameloblasto cuando se formó el esmalte. El aparato de Golgi le va a ayudar a la célula a darle las proteínas, las enzimas necesarias para comenzar a sintetizar mucho más dentina. Y aquí empieza la prolongación odontoblástica. Les mencionaba en la vez cuando hablábamos de la melogénesis, dijimos que la melogénesis tiene que empezar cuando se sintetiza la primera capa de dentina. Primero se sintetiza la dentina y después el esmalte. ¿Por qué? Porque dijimos que el esmalte tiene que estar soportado por dentina. Este es entonces el primer tejido que se forma embriológicamente del diente. Primero se forma la pulpa, ya que se formó la pulpa con los odontoblastos, o diferenciándose, ya se va a sintetizar la primera estructura, que sería la dentina. Después, o mientras va formándose eso, también se está sintetizando la pulpa, bueno, se está transformando la pulpa en las células y al final ya se sintetiza tanto el esmalte y ya al último, el cemento. Entonces, la dentina, que sería uno de las primeras células que va a sintetizar, dependerá de, eh, de algunos factores, como factores de crecimiento, para empezar a sintetizar esta dentina. Tenemos el factor de crecimiento normal, pues y el de las proteínas morfogenéticas del hueso. Esas proteínas van a hacer y ese factor de crecimiento van a hacer que estimulen esos odontoblastos a comenzar a secretar dentina y entonces se comience a depositar la primera cantidad de dentina, que ahí no se le agregan minerales, por eso está en gris, porque esa dentina, que es la predentina, no tiene ningún tipo de mineral. Entonces, tenemos que recordar que ya se estaba formando y recuerden que se iban a diferenciar en nuestro estadio de campana nuestra síntesis de amelogénesis o nuestra síntesis de esmalte iba a depender de este primer proceso o este segundo proceso que les voy a explicar, que será la dentinogénesis. La dentinogénesis empieza a partir de las células de la papila dental. Recuerden que la papila dental tenemos o de ahí derivan nuestros demás tejidos. La papila dental va a tener muchas células, unas de ellas se van a comenzar a disponer hacia la parte superior, cercano a la lámina basal o a la parte basal de los ameloblastos, para comenzar a diferenciarse. Y entonces tenemos acá en el primer cuadrito de abajo las células mesenquimáticas de la papila dental y acá en empalizada nuestro epitelio interno, que es la etapa preameloblástica. Quiero que recuerden esa etapa porque, bueno, va a ir asociada. Tenemos nuestras células ahí dispersas en la papila dental y después llegamos a la primera fase, que será la fase preodontoblástica. En esta fase, nuestra célula se subió, se adhirió a la lámina basal ameloblástica y comenzó a formar o a diferenciarse en un preodontoblasto. Aquí el núcleo sigue en la parte central, empieza a adherirse la célula hacia la parte basal y ¿qué es lo que pasa? Se alarga, se forma un alargamiento para que posteriormente esa célula comience a bajar su núcleo y entonces ya se diferencie en un odontoblasto joven. Este odontoblasto joven va a tener muchos aparatos de Golgi y muchas mitocondrias en su interior. El núcleo va a bajar. La parte igual aquí también se diferencia en parte distal y parte proximal. La parte proximal va a alargarse hacia la lámina basal ameloblástica y entonces va a comenzar a sintetizar o va a desarrollar poco a poco el primer tejido, que sería la dentina sin mineralizar, que se denomina predentina. Esto pasa en la fase de odontoblasto secretor. Secreta, pero todavía no madura, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que pasa en la etapa de odontoblasto secretor? Pues bueno, ya el núcleo se alargó, cambió de polaridad, bajó hacia el polo distal, hubo muchos más aumentos de organelas en la parte interna de la célula y hubo un alargamiento total o completo de, de esa prolongación odontoblástica. Y sintetizó la primera capa de dentina sin mineralizar. Llega la última capa, aquí la etapa, que es la etapa de odontoblasto maduro secretor, ya las organelas ayudan a aportarle los minerales, las enzimas a la dentina, lo nutren y entonces se comienza a secretar dentina ya mineralizada, dentina ya madura. Recuerden que en los pasos anteriores, el ameloblasto de la amelogénesis se involucionaba, ya no funcionaba, ya no servía, ya había secretado y entonces ya desaparecía. Aquí no, aquí el odontoblasto va a estar presente y va a seguir sintetizando dentina conforme vaya creciendo el diente, conforme vaya desarrollándose las estructuras internas y hasta después de ya erupcionar y ya después de tener alguna lesión, puede seguir secretando dentina. Nuestra dentina se va a secretar mucho tiempo. Puede ser después de la tercera o cuarta o quinta década de la vida. Entonces, no, el odontoblasto va a seguir secretando mucho más dentina y más si hay factores irritativos. En cuanto a las propiedades químicas de la dentina, pues les decía que también tiene materiales inorgánicos como la hidroxiapatita, pero en una menor medida, en un 50%. Tenemos un 35% de material orgánico que en particular sería colágena tipo 1, y tenemos mucho más cantidad de agua que está presente en los túbulos dentinarios. Estas propiedades, sus cantidades pueden variar dependiendo el tipo de diente, el estado de la nutricional del diente y de la edad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un diente, no es lo mismo un diente molar que un diente incisivo. En el molar requerimos mucho más fuerza, por lo tanto vamos a tener mucha más cantidad de cristales de hidroxiapatita. Y, por ejemplo, en la edad, si nuestra dentina es mucho más espesa, es porque conforme vamos avanzando en la edad, la dentina se sigue presentando. Tenemos factores irritativos normales que van a hacer que la dentina secrete mucho más, se secrete mucho más. Por ejemplo, la masticación. La masticación va a hacer que nosotros sigamos secretando dentina en una cantidad normal. Pero si nosotros tenemos una fuerza excesiva, como un bruxismo, por ejemplo, puede ser que secretemos mucho más cantidad de dentina terciaria de reparación, o por haber ido a lo mejor al dentista y nos pusieron una amalgama, o porque somos bulímicos, o porque nos dieron un golpe o nos dimos un golpe en la boca con el vaso. Por ese tipo de traumatismos o factores irritativos, la dentina va a seguir secretando mucho más dentina. Los elementos minerales, les decía que pues bueno, son los cristales de hidroxiapatita que estaban dispuestos en paralelo, bueno, unos con otros con las fibras colágenas, y también les decía que vamos a tener algunos componentes más, como son los fosfatos, los sulfatos, perdón, los carbonatos y algunos oligoelementos como el flúor, el cobre, el zinc, el hierro y el magnesio. Estos componentes se le van a dar desde la vida intrauterina. Recuerden que los dientes se están formando desde la edad temprana, bueno, desde la vida intrauterina. Entonces, estos oligoelementos los vamos a nosotros a captar del vientre materno. Por lo tanto, y por eso también son muy importantes las vitaminas en una madre gestante, porque vamos a agregar tanto a la madre, le vamos a dar las vitaminas y vamos a agregar ciertos componentes minerales para que se vayan adhiriendo a los dientes del bebé, ¿no? Elementos orgánicos, tenemos pues ya la colágena, ya les decía tipo 1,
También podemos encontrar tipo 3, tipo 4, 5, 6. Tenemos proteínas o glucoproteínas de adhesión, que serían la osteonectina y osteopontina. Estas son las que nos van a ayudar a que se adhiera a la lámina basal nuestra celulita. También tenemos fosforinas dentarias, proteínas de la matriz dentaria y cieloproteínas que también nos van a ayudar a nutrir y alargarse y a mantener, pues valga la redundancia, nutrido nuestra dentina desde el proceso que se empieza a sintetizar hasta que ya está formado nuestro dientito. En cuanto a las propiedades físicas, una de ellas es el color. Dijimos que quien le da el color al diente es la dentina. Esto es gracias a estas 5 cosas. La primera, o en particular 4. La primera será el grado de mineralización. Entre más minerales tenga nuestra dentina, mucho más clara se va a ver o más blanca se va a ver nuestra dentina, porque va a dejar pasar la luz mucho más fácil y los dientes se van a ver mucho más blancos. Otro es por la edad. Dijimos ya que se formaba una dentina de reparación, una dentina terciaria, cuando teníamos un factor irritativo. Se hace mucho más espesa el grosor de la dentina y eso hace que se vean mucho más amarillos los dientes. Pigmentaciones tanto endógenas como exógenas. Cuando nosotros somos gestantes, madres gestantes, podemos tomar ciertos medicamentos que pueden pigmentar nuestra dentina. Se depositan en estos espacios como la tetraciclina y entonces van a ser pigmentos endógenos que van a hacer que la dentina se pigmente completa en su formación inicial, o sea, en la dentina primaria y secundaria, y va a hacer que los dientes se formen o tengan manchas grises, cafés, sobre los dientes. La pigmentación exógena pues tiene relación con los alimentos que nosotros consumimos. Es mucho, como les decía, tiene la dentina estos túbulos dentinarios y esos van a ser mucho más permeables y si sobrepasa nuestra primera capa del esmalte y llega y penetra hacia la dentina, puede depositarse el pigmento de ciertos alimentos en los túbulos dentinarios y generar una coloración grisácea o marrón. Y la vitalidad pulpar también va a hacer que los dientes se vean mucho más amarillos o blancos, dependiendo de si está viva o no la muelita o el dientito. Si tenemos vitalidad pulpar, el diente va a verse más blanco. Si la vitalidad pulpar está comprometida, si ya no tenemos vitalidad pulpar, entonces el diente va a cambiar, va a tener una coloración azulosa, grisácea, porque lo más probable es que ese tejido pulpar esté necrosado y entonces genere cambios en la parte interna de la vascularidad. Tenemos que es más translúcido que ciertas sustancias, no, es menos translúcido que el esmalte debido a que tiene mucho más cantidad de minerales y también mucho más cantidad de sustancia orgánica que es la colágena. Esta sí es mucho más radiopaca que el hueso, pero es menos radiopaca que el esmalte. En cuanto a elasticidad, ya dijimos que va a depender de la sustancia orgánica, de la colágena que tengamos y del agua. Y la función principal de esta elasticidad es que, bueno, gracias a que nosotros masticamos, vamos a recibir fuerzas. Esas fuerzas van a distribuirse en todo el espesor de la dentina y va a actuar como un amortiguador en el impacto masticatorio, evitando que se generen fracturas en la parte interna, tanto en el diente, en la dentina, como, lo más importante, que no se fracture nuestro esmalte. Recuerden que el esmalte es el escudo protector de nuestro diente. Entonces, la dentina va a hacer que se dispersen esas fuerzas en la parte interna y que no se fracture el esmalte. Es más dura que el hueso en cuanto a dureza, valga la redundancia, pero es menos, es menos dura que el esmalte es uno de los tejidos más duros, es mucho más permeable, ya les decía, por la presencia de este líquido de agua en los túbulos dentinarios, y gracias literalmente a esos túbulos dentinarios que vamos a tener ese mecanismo de difusión de tanto de las sustancias como los, pueden también permear también ahí microorganismos, y por eso la caries cuando llega a instalarse en la dentina avanza mucho más rápido. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de la dentina? No, doctora. No, doctora. Muy bien. Y entonces,
Ahora vamos acá. Junto con esto, que es la parte de la dentina, tenemos que hay que verificar el complejo dentino-pulpar. Y entonces vamos a hablar de la pulpa. La pulpa es un tejido conectivo laxo, ricamente vascularizado e inervado que se encuentra excavado en esa cavidad que generó la dentina, que se llama cámara pulpar. Es un tejido blando dentro de un tejido duro o dos. En este caso sería dentro del tejido dentina, que es todo el espesor de acá. Aquí se ven las rayitas que son los túbulos dentinarios, el esmalte y el cemento. Ya hablamos del esmalte, hablamos de la dentina y ahora vamos a llegar a la parte central. Esta pulpa se origina igual del tejido ectomesenquimático de la papila dental, que se va a ubicar en la cámara pulpar. Ya les decía que es esa cavidad excavada en la dentina y que va a reproducir la forma del diente y es la forma madura de la papila dental. Las células que los componen, pues ya mencionábamos anteriormente que son los odontoblastos. Vamos a recordar que, bueno, o a ahondar en esta parte. Los odontoblastos son células específicas que están situadas en la periferia de la pulpa, cercano a la predentina o a la dentina que se formó al principio. Van a pertenecer tanto a la dentina como a la pulpa. Ya les decía que su cuerpo está localizado en la pulpa, en la periferia, y sus prolongaciones se van a alojar en la dentina. Forman una capa en la pulpa que se llama capa odontoblástica y se encuentran dispuestos en empalizada. Aunque los odontoblastos son las células que secretan la dentina, las células que le van a ser las principales y las que son más abundantes en la pulpa se conocen como fibroblastos. Son los más abundantes, son las células principales y son especialmente, están mucho más presentes en la corona que en la raíz. Secretan las fibras, que son las fibras colágenas o fibras reticulares, elásticas, van a secretar fibras y sustancia que se llama sustancia fundamental o sustancia, eh, ah, sustancia morfológica. Déjenme acordarme cómo se llama. Sustancia. Matriz extracelular amorfa, es este de aquí. Y lo que va a hacer estos fibroblastos van a ser estas fibras, aquí está, fibras que van a estar dispuestas en todo el interior de la pulpa. Ay, ay, ay. Aquí. Entonces tenemos 4 tipos de fibras. Las primeras son las fibras colágenas, están constituidas por colágeno tipo 1, que viene de los fibroblastos. Representan el 60% de la colágena de la pulpa. Están mucho más distribuidas estas fibras colágenas en la raíz que en la pulpa coronal, a diferencia de las siguientes, que son fibras reticulares, que estas están formadas por colágeno también, pero colágeno tipo 3. Estas están asociadas a la fibronectina y tanto la colágena tipo 1 como tipo 3 son sintetizadas, pues ya dijimos, por los fibroblastos. Estas fibras van a distribuirse en toda la parte central, o sea, coronal de la pulpa y un tanto en la parte interna de las raíces de los dientes. Las fibras reticulares, entonces, están dispuestas al azar en el tejido pulpar, excepción de las fibras o de la zona odontoblástica, donde aquí tenemos otras fibras que se llaman fibras de Bonkov, que estas fibras de Bonkov también son fibras colágenas, nada más que su aspecto, o sea, son más gorditas y aparte tienen una forma como de sacacorchos, como de resortito, ¿de acuerdo? Pero también se le consideran como fibras Bonkov de reticulares. Después tenemos las fibras elásticas, que son muy escasas en la parte pulpar, en la parte central. Están localizadas más alrededor de las paredes de los vasos sanguíneos de la pulpa. Y se componen, a diferencia de las anteriores que son por fibronectina, aquí se componen por elastina.
Y las últimas, que son las fibras de oxitalán, que no tienen una función específica o una función conocida hasta ahorita, pero se cree que son fibras elásticas inmaduras y están dispuestas en la parte lateral de del diente, más cercano a la zona odontoblástica. Después tenemos otros tipos de células, que son las células ectomesenquimáticas o madre de la pulpa. Estas van a derivar también del ectodermo de la cresta neural, van a formar una reserva de células que va a hacer que tanto cuando se estimulan los factores de crecimiento, el endotelio vascular, el GGF, va a hacer que se estimule a la diferenciación de estas células para ya sea diferenciarse en fibroblastos o en odontoblastos, dependiendo de las necesidades de la pulpa. Estas células están mucho más abajo de los fibroblastos. Tenemos otras células en la parte interna que se llaman células, que son los macrófagos, que ustedes ya los conocen muy bien. Estos van a ser o van a participar en la respuesta inflamatoria inmune, más en la parte interna, en la pulpitis, en la parte de la pulpa. Van a formar o se pueden encontrar de dos tipos, libres o fijos. Perdón. Los libres van a estar en pequeños repliegues, van a tener, pequeños repliegues citoplasmáticos en la parte externa, y los fijos van a tener una forma más irregular con una prolongación citoplasmática más definida. Su función va a ser pues dirigir al microorganismo, quitar las bacterias, eliminar las células muertas, pues va a ser fagocitar al microorganismo. Vamos a también elaborar enzimas en la parte interna, hidrolasa ácida, que va a facilitar su migración dentro del tejido conectivo. Otros tipos de células que tenemos son las células dendríticas, que van a participar en la respuesta inmunológica y se va a exponer alrededor de los vasos sanguíneos. Existen dos áreas en las que se van a encontrar en la pulpa. La región es perivascular, justamente en la zona interna de la pulpa, y la segunda es la zona paraodontoblástica, que se encuentra en la parte más externa hacia o debajo de los odontoblastos, en la zona basal. La función de estas células dendríticas: van a capturar el antígeno, lo van a procesar, luego lo van a migrar hacia los ganglios linfáticos y a través de esto, a través de los vasos sanguíneos, vasos linfáticos. A partir de ahí, pues ya vamos a encontrar las células, van a ser la célula presentadora de antígeno, y posteriormente pues van a venir las células linfoides para pues generar esta respuesta inmunológica. Otras células que tenemos también ya pueden ser los linfocitos, gracias a esta anterior, las células plasmáticas, eosinófilos y mastocitos. Las fibras colágenas, que ya los vimos, reticulares elásticas y de oxitalán. Y luego dijimos que las fibras colágenas estaban dispuestas en una sustancia que se llama sustancia fundamental, que no me acordaba el nombre, que se llama matriz extracelular amorfa. Esta sustancia está formada por proteoglucanos, por agua, por ácido hialurónico, que este es el componente esencial, lo que le va a dar esa viscosidad, esa cohesión a la pulpa, y a este tejido, esta sustancia, le va a dar esa forma viscosa a la pulpa, esa parte de tejido blando. La sustancia fundamental también va a actuar como un medio interno, al igual que en el líquido en la dentina, a través de las cuales van a recibirse los nutrientes hacia la pulpa, y va también a eliminar productos de desecho. ¿De acuerdo? Para su estudio, la pulpa se divide en cuatro zonas topográficas de la pulpa. Van a ser la zona odontoblástica, la zona subodontoblastica, la zona rica en células y la zona central de la pulpa, o la pulpa propiamente dicha. En la zona odontoblástica está constituido por esta empalizada de odontoblastos que estaban dispuestos debajo del esmalte. Los cuerpos celulares entonces de los odontoblastos van a tener una manera uniforme, van a estar dispuestos en empalizada. En una porción proximal vamos a tener que son células que van a ser formando una capa íntegra, y en las caras laterales va a predominar una hendidura
que va a ayudar a que se haga esa regulación en el intercambio de metabolitos de bajo peso hacia los odontoblastos. Luego tenemos la zona basal u oligocelular de Weil. Esta capa está debajo de los odontoblastos. En esta capa vamos a tener pequeños vasos sanguíneos. Vamos a tener también algunas células dendríticas pero vamos a tener mucha cantidad de fibroblastos. En esa capa vamos a tener los fibroblastos o las fibras que se formaron, las colágenas, reticulares, oxidalanas, y las que están cercanas a los vasos sanguíneos son las elásticas, pero vamos a tener en esta zona basal toda la cantidad de fibras. En la zona rica en células vamos a tener mucha densidad celular, vamos a tener muchas células. Unas son las ectomesenquimáticas, otra vamos a tener los macrófagos, los eosinófilos, los mastocitos, y vamos a tener las fibras de Ponkov, que ya les mencionaba que van a ser como en forma de sacacorchos y que también se pueden diferenciar e ir hacia arriba entre los espacios de los odontoblastos. La última, la zona central de la pulpa, está formada por este tejido conectivo laxo. Ya tenemos nuestras fibras colágenas, tenemos también abundantes vasos sanguíneos, capilares, que serían arteriolas y vénulas. Tenemos células mucho más específicas, en este caso también fibroblastos, pero tenemos más células dendríticas y algunos macrófagos, y también en las células dendríticas que están siempre alrededor de los vasos sanguíneos, ayudando a la respuesta de vasoconstricción y vasodilatación. La función de la pulpa va a ser que actúa como un soporte mecánico en la actividad masticatoria. Vamos a tener una función tanto de defensa como de sensibilidad, como funcional o masticatoria. Aparte de esas funciones, tenemos una función inductora, que es la que pues se pone de manifiesto cuando empieza el proceso de la melogénesis. Ya les decía que necesitamos la dentina para que se produzca el esmalte. Entonces, la pulpa va a inducir al odontoblasto a secretar dentina para que a su vez se induzca a los ameloblastos a secretar el esmalte. Entonces, no viene una sin la otra. La función formativa, la pulpa tiene la función de formar la dentina. ¿Por qué? Porque el cuerpo celular del odontoblasto está presente en la pulpa. Y ya les decía que teníamos 3 tipos de dentina: primaria, secundaria y terciaria. Me voy a acercar un poquito aquí para que quede claro. La dentina primaria es esa dentina que va a estar cuando se forma el diente. La dentina secundaria es ya que se formó el diente y va a completarse la raíz, es toda dentina circunpulpar. Y la dentina terciaria, que también es circunpulpar, pero va a tener respuesta o va a ser una respuesta ante un estímulo o a una irritación, como un factor biológico, un factor físico o un factor químico. Factor biológico, caries; factor físico, calor o presión; químico, ciertas sustancias nocivas hacia el diente. Y entonces tenemos aquí nuestra dentina o nuestro espesor normal, nuestra cámara pulpar con nuestra pulpa, nuestro esmalte en grisecito. Pues nosotros tenemos un factor irritativo constante. Por ejemplo, las fuerzas que generan la ortodoncia, se va a formar esta dentina de reparación alrededor de todo nuestro dientito, nuestra cámara pulpar, haciendo que la pulpa se oblitere, se haga más chiquitita, se haga más delgadita, ese espesor de la pulpa, pero cubriendo o protegiendo toda la pulpa. Eso puede ser un factor normal que no tiene que ver con alguna lesión biológica, ¿no? Pero podemos tener, pero sí física, podemos tener un proceso carioso. ¿Qué pasa aquí? Llega la caries, se aloja en el esmalte es muy duro, tarda en penetrar, pero ya que penetró y
ya que penetró ese espacio, va a pasar rápidamente a la segunda capa del diente, que es la dentina. Ahí tenemos túbulos dentinarios, ahí se alojan las bacterias, ahí generan todos sus procesos de desecho. Los ácidos empiezan a irritar y a hacer que esa dentina empiece a perder los minerales, se desmineraliza y entonces cambiamos y perdemos todos los minerales, las estructuras fuertes de nuestro diente y entonces se perdió esta dentina. ¿Qué es lo que va a pasar? La pulpa se siente agredida y entonces genera mucho más dentina, como un escudo arriba de ella o en los lados, depende, porque puede ser en los lados, o un escudo pues para que no llegue esa bacteria al diente. Esto pasa en la caries, pero también se puede formar dentina de reparación después de una obturación o una limpieza de la caries, ¿no? En el dentista. Y la última, pues es una reacción. Si hay un factor irritativo constante, la pulpa va a reaccionar y va a generar mucho más dentina de reparación. Por ejemplo, si una persona aquí tiene una perforación en la lengua y esa perforación está chocando directamente con el diente mucho tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a erosionar o a perder el esmalte, vamos a perder un poco la capa de la dentina, pero se va a formar mucho más cantidad de dentina de reparación. Eso también pasa con los bruxistas o pasa también con las personas que cepillan muy duro los dientes, que se llama cepillado traumático. Entonces, por eso no duele. ¿Por qué no duele cuando tienen estas lesiones o estos hoyitos? Porque se está formando esta dentina de reparación y sigue habiendo un espacio entre la pulpa y el factor irritativo. Cuando esto se pierde, cuando ya se generó o el factor irritativo aumenta su intensidad, no permite que la dentina forme más pulpa y entonces pues ya hay molestias o dolor. O también depende de la profundidad. Si entre más profundo esté, pues mucho más fácil es que generen molestias. ¿De acuerdo? Estas son las dentinas, la dentina o la predentina, que es la dentina sin mineralizar, la primerita que se forma, la dentina del manto es la que está debajo del esmalte y es la dentina sintetizada por los odontoblastos, pero que tampoco tiene minerales, y la dentina circumpulpar, que es la que ya está en relación o que está formando la dentina intertubular. Entonces, para fines anatómicos, la dentina circumpulpar es la misma que la dentina intertubular, pero que ya corresponde a todo el espesor de la dentina. La función nutritiva de la pulpa es que se va a nutrir gracias a esas prolongaciones odontoblásticas. Aquí se ven las prolongaciones odontoblásticas y los túbulos dentinarios. Esos túbulos dentinarios deben estar tapados u obliterados por esmalte. Cuando se pierde el esmalte de arriba, tenemos estos túbulos dentinarios expuestos y esto puede generar, primero, dolor, que se transcribe clínicamente como una sensibilidad dental. Cuando nosotros jalamos aire, tomamos agua fría y nos duelen nuestros dientes, es porque ciertas zonas de nuestros dientes tienen estas zonas expuestas y están generando ya irritación. Ya les decía que se nutre por ese líquido dentro de los túbulos, la dentina, y eso llega hacia la pulpa también. La función entonces nutritiva es posible por la rica red capilar periférica y sus numerosas proyecciones en la zona odontoblástica. ¿Qué va a pasar aquí? Los sustratos metabólicos, acuosolubles y los componentes plasmáticos van a filtrarse a través de la pared capilar. Esto va a ser, pues bueno, porque la presión dentro del capilar, que viene del bombeo cardíaco, que sería la presión hidrostática, va a ser mucho mayor que la presión del tejido. Vamos a tener ya ahí cambios de presiones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que van a pasar los metabolitos de un lado a otro. El líquido entonces del tejido entra al capilar en su terminal venosa y cuando la diferenciación de la presión osmótica favorece la reabsorción, excede la presión hidrostática y por lo tanto vamos a dejar que pase los metabolitos o la nutrición de un lado hacia el otro lado.
Esta función, que es la función reparadora, es la que ya les mencionaba, que formábamos dentina terciaria, que es la dentina gracias a un factor irritativo, biológico, físico, químico. Y la función, o una de las funciones principales, será la función sensitiva. La pulpa, mediante los nervios sensitivos, va a responder a muchos estímulos o agresiones, como dolor, a responder con dolor con los estímulos como temperatura, calor, temperatura, presión, cambios bruscos de sentido, me refiero a fuerzas excesivas, y lo que va a pasar es que eso va a transmitir pues ya un impulso doloroso, y también vamos a tener un control de los vasos sanguíneos en la parte interna de la pulpa. La irrigación del diente viene a través de los vasos sanguíneos que van a penetrar en la parte de abajo del diente por una cosa que se llama foramen apical. Aquí vamos a tener pequeñas vénulas y arteriolas. Estas arteriolas van a formar un recorrido casi rectilíneo hasta llegar a la parte central de la pulpa, y aquí se van a abrir unas ramas colaterales en forma de abanico. Esas arteriolas van a llegar pues ya a la cámara pulpar, se ramifican en ese espacio con forma de abanico y van a nutrir hasta la zona basal y la parte debajo de los odontoblastos. Estas capilares van a nutrir entonces a todos nuestros odontoblastos en esta forma. Las arteriolas estructuralmente tienen tienen dos capas, una túnica interna, es que una túnica íntima endotelial, y una túnica media que es de músculo liso. Y vamos a tener receptores adrenérgicos para la vasoconstricción, ya sea alfa o beta adrenérgicos para la vasoconstricción. El flujo sanguíneo de la corona es 2 veces mayor que la porción radicular, y en los dientes jóvenes los capilares son desde la capa, se extienden hasta la capa odontoblástica, hasta aquí. Ya en dientes mayores ya no, porque ya se sintetizó mucho más cantidad de dentina. Ese es el recorrido casi rectilíneo, donde vamos a tener un flujo sanguíneo interno y una nutrición constante. Esto se los explico aquí. Entonces, las vénulas de la pulpa tienen paredes finas que van a facilitar el movimiento de los fluidos de dentro hacia afuera. Esa es la parte de la irrigación. Y la circulación sanguínea va a ser pues de tipo terminal. Entran los vasos aferentes y eferentes. Existe una comunicación entre ellas, se anastomosan, se forma esta anastomosis arteriovenosa. Y hasta ahí va a haber ya la migración o va a haber va a haber la microvascularización, donde pues ya vamos a tener que va a llegar literalmente la circulación, este flujo sanguíneo interno, que hasta aquí, llega desde el ápice, pasa este movimiento casi rectilíneo, llega, hace su intercambio y entonces vuelve a vertirse su contenido, regresa y hace todo ese flujo constante todo el tiempo, gracias a las arteriolas y las vénulas. En cuanto a la inervación, tenemos dos tipos de inervación, una inervación sensitiva y una inervación autónoma. Esta está a cargo de fibras nerviosas, fibras de dos tipos, tipo A en subtipo beta y delta, y C, amielínicas. Hay tipo C, amielínicas autónomas, y hay tipo C, amielínicas sensitivas. La primera, que sería la inervación autónoma, está dada por las fibras amielínicas de tipo C. Los axones provenientes del ganglio cervical superior van a llegar hasta la pulpa apical para después irse hasta la túnica muscular de las arteriolas, aquí. Y entonces esto va a hacer que tengamos un control interno del calibre de la arteria, tanto para su vasoconstricción como para su dilatación. Por lo tanto, la inervación autónoma está regulada por estas fibras tipo C, amielínicas, formando una función vasomotora. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la inervación sensitiva, que está constituida por las fibras
mielínicas tipo A y amielínicas tipo C, pero sensoriales. Las fibras mielínicas tipo A, dijimos que había dos tipos, las beta y las delta. Estas se van a estar distribuidas en la periferia de la pulpa, cercano a los odontoblastos. Los nervios mielínicos en la pulpa de la corona se van a ramificar en la zona de Weil, la zona basal, y van a constituir unos plexos que se llaman plexos nerviosos de Rashko. Estos van a recibir estímulos rápidos, van a ser de conducción rápida y van a responder a los estímulos que ya les mencionaba, térmicos, hidrodinámicos, táctiles, osmóticos, y van a transmitir una sensación de un dolor agudo y bien localizado, a diferencia de las fibras amielínicas tipo C. Estas van a tener fibras que van a estar en la parte central de la pulpa y están más relacionados con daños del tejido de la pulpa. Entonces van a estar relacionados con daños tisulares por los procesos inflamatorios. Estas, a diferencia de las anteriores, no van a responder a un estímulo directo, sino van a responder a los mediadores químicos, bradicinina, histamina, capsaicina, y no pues estos estímulos hidrodinámicos. Van a poseer o van a generar un dolor muy mal localizado, un dolor difuso, muy prolongado, con un dolor sordo, se dice, que no conoces la localización y es totalmente difuso. La conducción de este tipo de fibras es mucho más lenta y por lo tanto el dolor constante, ¿no? Prolongado. Y les decía que estas se encuentran en la zona central de la pulpa. Hasta aquí de pulpa o dentina, ¿tenemos alguna duda? No, doctora. ¿No? Perfecto, pues entonces ya acabé. Todo bien, doctora. Muy bien. Bueno, entonces les voy a pasar lista y ya acabé. Aquí, oigan, esta niña.